Cuando las cosas no van bien, nos referimos a los problemas de la vida, a las dificultades, cuando estamos con el agua al cuello, cuando las circunstancias se ponen contra nosotros, cuando aquellas personas nos atacan y cuando las cosas de la vida no están de la mejor forma. Hoy nos limitaremos a leer un texto que se encuentra en el libro de los Hechos, una historia que nos lleva a reflexionar sobre nuestra vida. Más que todo, lo que haremos es leer y que la misma palabra sea la que nos vaya hablando. Me limitaré a hacer unos cuantos comentarios cortos, porque es la palabra la que nos instruye y nos guía. Espero que se queden con nosotros durante todo el mensaje. De provecho será para cada uno. Estudiemos juntos el siguiente pasaje. Esto es un café con la Biblia. Si usted quiere seguir la lectura, puede hacerlo en pantalla o si lo prefiere desde su propia Biblia. Busque ahí Hechos capítulo 27 en el verso 9. Esta historia se remonta al tiempo de la iglesia primitiva, cuando ya el Evangelio no era solamente predicado en Jerusalén ni en Samaria, sino que hasta lo último de la tierra, porque se estaba expandiendo el Evangelio, y tanto se expandió que llegó hasta nosotros. Que sea de provecho esta lectura que vamos a realizar. Verso 9 dice: cuando ya había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba, diciendo: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que decía Pablo. El verso 12 dice: y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar en Fénice, un puerto de Creta que mira hacia el noreste y al sureste, y pasar el invierno allí. Vamos a dejarlo ahí para ir anotando algunas de estas frases. Dice que había ya pasado mucho tiempo y la navegación se hacía peligrosa. Ya el tiempo de llegar a la costa había pasado. Y es que en algún momento nos encontramos en lugares peligrosos y cuando queremos esperar en Dios y las cosas no salen y nos alejamos un poco más y estamos en una tempestad, eso se vuelve peligroso porque podemos desfallecer. El verso 10 dice que Pablo les insta a quedarse ahí, pero les dice que el viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas. Sí, Saulo era un hombre de Dios, era un cristiano de excelencia, un siervo de Dios escogido por el mismo Señor. Sin embargo, iba a pasar perjuicio y graves pérdidas. Y es que tenemos que acostumbrarnos a que los cristianos también pueden tener perjuicios y pérdidas. Eso es natural de este mundo caído donde vivimos. Y aquí afirma no solo del cargamento, es decir, de las cosas materiales, la nave donde andaban, sino también de nuestras vidas. Pablo estaba hablando que podían perder las vidas ellos mismos. Pareciera un poco negativo Saulo al hablar de esta forma, pero él lo que estaba haciendo era realista. Él conocía lo que iba a pasar. Dios de alguna forma se lo había revelado. Y es que debemos de ser precavidos, debemos de anticipar el mal. Hay personas que dicen: no, las cosas están pasando, pero yo solamente confío en Dios y me tiro a la deriva, al mar, a la tormenta.
que Dios tenga misericordia de mí. No es una buena actitud cuando sabemos, cuando Dios nos advierte, cuando Él nos ha dado inteligencia, sabiduría para que la usemos. Debo de entender cuáles son los tiempos de navegar y cuáles son los tiempos de quedarnos invernando en el lugar donde estamos. Pero dice aquí que el centurión, porque el centurión era un soldado romano encargado de un grupo grande de presos y también de soldados que estaban bajo su mando, pero Pablo aquí iba como preso. Y dice que este centurión, que era casi el capitán pues de la barca y el capitán de ese ejército que andaba ahí con los presos también, dice que se persuadió por lo dicho por los pilotos y el capitán del barco. Estaba el capitán que gobernaba el barco y el timón, y también estaba el centurión que gobernaba el pequeño ejército que él andaba bajo su mando. Y este centurión con su autoridad dice que les obedeció un poco más al capitán, que conocía el mar supuestamente, y no a Pablo. Dice, y tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, es decir, se lanzó al mar con la tormenta, con el invierno, para ver si era posible llegar a Fénice, un puerto de Creta que mira hacia el noreste y al sureste, y pasar el invierno allí. En este mes donde estaban, la tempestad abundaba en esa zona donde ellos se encontraban. Y en este puerto de Fénice y Creta pues habían mejores condiciones para pasar el invierno. Y es que muchas veces nos dejamos llevar por las cosas que dice la gente o el consejo que dice lo popular, y no le obedecemos al sentimiento, a la voz de Dios. Esto es lo que hizo esta gente. Se fue un poco por lo que decían las personas, los conocedores, pero estas circunstancias eran muy fuertes. Y el verso 13 sigue diciendo, cuando comenzó a soplar un moderado viento del sur, creyendo que había logrado su propósito, levaron anclas y navegaban costeando Creta. Dice que comenzó a soplar un moderado viento del sur. Esto era señal de que el tiempo iba a mejorar y que el viento iba a su favor. Porque comenzó del sur. Entonces decían, con este viento podemos llegar hasta nuestro destino. Dice que ellos creían fervientemente que iban a lograr su propósito. Dice que levantaron las anclas y navegaron costeando Creta, alrededor de la costa de Creta. Sin embargo, este viento del sur fue pasajero. Este viento del sur solamente fue una señal muy breve para tomarla como cierta. Y es que en nuestra vida, cuando estamos en la tormenta, en algunos momentos vemos que se aclara, que se calma un poco esa tormenta. Y entonces damos el paso, pero ese paso lo damos en falso porque no era el momento. Debemos de saber los tiempos de Dios, debemos de conocer la voluntad de Dios. Ellos no se iban a quedar ahí para siempre. Había un momento en que ellos tenían que partir, pero no era ese momento. Y es que nosotros no nos vamos a quedar en el sitio para siempre, pero hay un momento, hay un kairos de Dios que nos puede traer la bendición, pero no siempre es en el momento que pensamos. Porque sople un leve viento no es que es señal de que debamos de dar el paso. Ahora bien, dice el verso 14, pero no mucho después,
Ese pero, o sea, después de que se echaron al mar, dice que, pero no mucho después, desde tierra comenzó a soplar un viento huracanado que se llamaba Euroclidón. Ese viento huracanado era un viento fuerte, como lo dice el texto. ¿Y por qué comenzó? Porque era típico de la época y de la zona donde estaban que en esos días se dieran vientos huracanados. Y este tenía un nombre, Euroclidón, dice. Sin embargo, aquel pequeño viento del sur los engañó. Y después vino el viento que soplaba desde la tierra, dice, y era de forma de huracán. No dejemos que una pequeña señal, un propósito, algo que nos dice una persona, pareciera que es el momento y ese no es el momento. Debemos de esperar en Dios el momento, porque nos puede atropellar el viento huracanado. Y siendo azotada la nave, no pudieron hacer frente al viento y nos abandonamos a él y nos dejamos llevar a la deriva. Dice que tan fuerte era que no pudieron hacer frente al viento y se abandonaron en él y quedaron en la deriva. No es cierto que hay veces nos abandonamos a la deriva ante los problemas y no sabemos qué hacer porque el viento pega contra nosotros y es más fuerte de lo que podemos o querramos realizar. Pidámosle a Dios revelación, estudiemos la palabra para saber qué tiempo y qué sazones nos dejan dar ese paso que debemos de dar. Fase de quiebre. ¿Cuál es la fase de quiebre? Es en el momento donde las cosas se ponen terribles, donde no hay salida. Cuando las soluciones se nos van de las manos y no encontramos otro camino. Cuando nos sentimos indefensos ante la grandeza del problema. Cuando estamos a la deriva y nos encontramos en un momento donde no hay marcha atrás y tampoco podemos dar un paso adelante. No hay solución. ¿Has estado en ese lugar? ¿En esa situación? Pues aquí en la fase de quiebre, ellos iban navegando al abrigo de una pequeña isla llamada Clauda, dice. Con muchas dificultades pudimos sujetar el esquife. El esquife era un pequeño barco tipo salvavidas que servía para acercarse a la costa cuando el barco no encontraba un muelle. Debido a la altura del casco no puede acercarse hasta la orilla de la costa. Entonces usaban el esquife, también de salvavidas improvisado. Pero dice que después que lo alzaron, usaron amarras para ceñir la nave. Y temiendo encallar en los bancos de Sirte, echaron el ancla flotante y se abandonaron a la deriva. Ellos dice que conocían el lugar y habían bancos de Sirte. Es decir, eran unos bancos de piedra donde podían encallar. Aquel casco de madera podía romperse y naufragar en ese instante. En este su lugar, Sirte, ya ellos habían andado. Pero entonces dice que echaron las anclas y se abandonan a la deriva. Cuando estamos a la deriva, solamente el viento nos lleva para donde Él quiere, sin ningún control. Pero dice en el verso 18, al día siguiente, mientras éramos sacudidos furiosamente por la tormenta, comenzaron a arrojar la carga. Dice que toda aquella carga era un barco de carga, posiblemente trigo, cebada, algunos granos.
que significaban dinero, alimento, para suplir las necesidades básicas de las personas. Dice que todo aquello fue arrojado a la mar. Y es que cuando estamos en problemas, entonces no encontramos el valor en las cosas. Cuando estamos en una situación muy difícil, el dinero nos llena. La grandeza y la fama decae. Y todo aquello que en el cual hemos encontrado valor en algún momento ya no tiene ese valor. Dice que arrojaron esa carga y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos de la nave. Todo aquello que los sostenía, que los podía salvar, dice que lo echaron con sus propias manos. Esta referencia que hace con las propias manos quiere decir con su propia voluntad, siendo conscientes. Se descargaron de todo. ¿Por qué? Porque la nave cobraba flotabilidad, era más liviana y menos posibilidad de hundirse. Necesitamos cobrar posibilidad, y es que las circunstancias nos llevan a descargarnos, a hablar, a confesar, a pedir perdón cuando las situaciones se ponen difíciles. Debemos de aprender a tirar los aparejos por la borda. En el verso 20, como ni el sol ni las estrellas aparecieron por muchos días, y una tempestad no pequeña se abatía sobre nosotros. Desde entonces fuimos abandonados toda esperanza de salvarnos. Dice que abandonaron la esperanza de salvarse. Es cuando ya sabemos que todo está perdido. Pero dice que ni el sol ni las estrellas aparecían. Esto era una señal de que todo estaba perdido. El sol, porque si aparecía el sol en algún momento prometía un mejor tiempo. Se podían orientar. Ellos no sabían si estaban largo o cerca de la costa, si iban al norte o al sur, al este o al oeste. No existía la tecnología que hoy tenemos como los GPS, con las coordenadas geográficas, sino que era el sol, la luna o las estrellas lo que los orientaban. Y en la noche no podían ver las estrellas para saber hacia dónde iban. Y es que cuando no vemos la luz, ni el sol y las estrellas, cuando vemos solamente oscuridad en nuestras vidas, es cuando entonces nos adentramos más y más en la agonía. Y cuando nos entregamos a la deriva y toda esperanza de salvarse se pierde. Pero sigue diciendo el relato. Cuando había pasado muchos días sin comer, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo: amigos, deberíais haberme hecho caso y no haber zarpado de Creta, evitando así este perjuicio y pérdida. Incluso dice que las ganas de comer se le fueron. ¿No es cierto que la depresión, la ansiedad y todos estos males colectivos que hoy tenemos en nuestra sociedad nos quitan el apetito? ¿No es cierto que cuando estamos en problemas, el manjar más rico no lo deseamos? Lo que deseamos es salir de ese mar embravecido, de aquella situación. El apetito se fue y ya eran muchos días lo que ellos tenían sin comer. Entonces Pablo les hace un recordatorio que deberían haberle hecho caso, porque cuando Pablo habla era el sentimiento que Dios le había dado en su corazón. Sin embargo, le dieron más crédito a aquellas palabras de los supuestos experimentados, de aquellos marineros y capitanes que habían andado en esa zona. Pero Pablo les hace el reclamo y recordatorio. Esto es
tomando las consecuencias de nuestras acciones, porque todo cristiano va a tener consecuencias de sus acciones. Si toman un camino u otro, va a recibir consecuencias, buenas, más o menos mediocres o malas, pero las consecuencias no se van a perder, vamos a recibirlas siempre. Después del punto de quiebre, vienen las palabras de ánimo, viene la esperanza, y aquí no es la excepción. Dice el verso 22: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vidas entre vosotros, sino solo del barco, porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: no temas, Pablo, has de comparecer ante el César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, amigos, porque yo confío en Dios, que acontecerá exactamente como se me dijo, pero tenemos que encallar en cierta isla. Aquí Pablo, con el poder y la revelación de Dios, les habla con autoridad a estas personas. Y él dice que los exhorta a tener buen ánimo. Él los envía, los alienta a tener buen ánimo. Les llama la atención para que tengan un ánimo diferente, que cambien su actitud. Y la razón es que no habrá pérdida de vida, ninguno de ellos iban a morir, aunque era una situación de muerte. Dice que sí llevarán consecuencias. Por ejemplo, el barco y la mercadería se iban a perder. Y es que Dios en su misericordia, aunque en ocasiones nos desviemos del camino, Él tiene compasión de nosotros, pero debemos de asumir las consecuencias. Porque esta noche estuvo en mi presencia un ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, dice Pablo. Esa noche, posiblemente cuando él estaba orando, dice que un ángel, la palabra ángel significa un enviado, un mensajero de Dios, el Dios al cual él sirve, dice. Ese ángel estuvo en presencia de él y le dijo: no temas, Pablo. Él tenía que comparecer ante el César. Recordemos que él iba como prisionero a dar cuentas ante el César, y eso no iba a dejar de pasar. Y que Dios le había concedido a todos los que navegaban con él. Cuando una persona de Dios está en un lugar, los demás son bendecidos también. Dice aquí que Él los exhorta a tener ese ánimo y que Él está seguro que va a acontecer exactamente como Dios se lo dijo. ¿Cuántas veces nosotros Dios nos dice algo y dudamos, no estamos seguros? Pero esto es convicción, fe. Dice el verso 26, pero tenemos que encallar en cierta isla. Es decir, ahí iban a estropear su barco. En una isla, no dice el nombre exactamente, pero iban a llevar las consecuencias. El barco se iba a destruir ahí, en esa isla. Y después vienen las señales de esperanza. Esas señales que muchas veces esperamos siempre con fe. Y dice, y llegada la 14ª noche, es decir, 14 noches en alta mar a la deriva, mientras éramos llevados a la deriva en el mar Adriático, a eso de la medianoche los marineros presentían que se estaban acercando a tierra. Era la medianoche, en el punto más oscuro de la noche.
en ese mar embravecido. Pero dice que los marineros tuvieron una corazonada, sospecharon algo. Y entonces dice que echaron la sonda y hallaron que había 20 brasas. Eso es lo que estaba de la distancia del casco a la tierra, al fondo del mar. 20 brasas. Pasando un poco más adelante, volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas de profundidad. Eso quiere decir que se estaban acercando a la costa y aquella sospecha de los marineros era cierta. Esa experiencia les había hablado. Y la promesa de Dios. Y el verso 29 sigue diciendo, y temiendo que en algún lugar fuéramos a dar contra los escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que amaneciera. Ellos sintieron miedo porque sabía que iban a encallar, que se iban a golpear contra los escollos. Entonces dice que echaron 4 anclas para sostener el barco y no avanzar más. Y ansiaba que amanecieran. ¿Cuántos cuando estamos en un problema y no podemos ver, y cuando hay señales de esperanza, el ansia nos ataca y deseamos que se llegue el momento? Y ese momento llega cuando la luz está presente. El texto sigue diciendo, y hasta que estaba a punto del amanecer, Pablo exhortaba a todos a que tomaran alimento, diciendo, hace ya 14 días que velando continuamente estáis en ayunas, sin tomar ningún alimento. Por eso os aconsejo que toméis alimento, porque esto es necesario para vuestra supervivencia, pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Habiendo dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento. En total éramos en la nave 276 personas. Este fragmento de la escritura nos hace ver la parte humana, donde se tilda la humanidad, donde aquellas debilidades y emociones se hacen manifiesto. Y es que dice que antes del amanecer ellos estaban deseando que amaneciera para ver si podían divisar tierra. Pero Pablo los seguía animando a tomar alimento. Y es que ya hacía 14 días ellos estaban sin comer, pues estaban en alta mar velando a ver qué hacían y desanimados, echados a morir. Es la respuesta humana ante los acontecimientos fortuitos que pasan y se salen de nuestras manos. El apetito se va, llega la depresión, el desánimo y aquella hambre desaparece. El cuerpo se debilita y el temor y toda la angustia se hace evidente en el cuerpo físico, por supuesto. Entonces dice que ya eran 14 días y Pablo ve la necesidad humana y les dice, tienen que comer porque esto es necesario. Pablo ya había confiado en el Señor que iban a ser salvos de esta tenebrosa tormenta, que iban a salir sanos de esta experiencia. Entonces dice que él toma pan y de una muestra da gracias a Dios en presencia de todos. Estaba dando testimonio del Dios a cual él servía. Y dice que partiéndolo comenzó a comer. Él da el ejemplo. Y es que
el ministro de Dios tiene que dar el ejemplo. Aquel que ha sido llamado a un ministerio es quien debe de comportarse tal y cual es su llamado. Dice el verso 36, entonces todos teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimento, porque vieron el ejemplo. Con las acciones los pudo animar. Quizás con aquellas palabras fue difícil. Dice que pasó parte de la noche, de la medianoche en adelante, animándolos. Pero hasta que él comenzó a comer fue cuando ellos se animaron realmente. Y en total eran 276 personas. Era una gran cantidad de personas. Era un barco bastante grande. Y todas esas personas ni un cabello perdieron. Entonces aquí aparece la fe en acción. En este punto, dice el verso, una vez saciados, aligeraron la nave arrojando el trigo al mar. Ya sabemos que llevaba trigo, aquella semilla, aquel alimento para amasar el pan. Su principal alimento lo lanzaron al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero distinguían una bahía que tenía playa y decidieron lanzar la nave hacia ella, si les era posible. Y acortando las anclas, las dejaron en el mar, aflojando al mismo tiempo las amarras de los timones, e izaron la vela de proa al viento. Se dirigieron hacia la playa. Ellos se prepararon toda su embarcación, lanzaron todo el peso al mar para alivianar el barco y tener más flotabilidad, que el casco se elevara para que no encallara en los escollos. Y las anclas dice que las cortaron e izaron la vela para que tuviera la dirección del viento apropiada. En el verso 41 está la realidad y están las consecuencias. Tomaron sus precauciones, pero ya era tarde. Pero chocando contra un escollo donde se encuentran dos corrientes, encallaron la nave. La proa se clavó y quedó inmóvil, pero la popa se rompía por la fuerza de las olas. Dice que de alguna manera encallaron en los escollos. No sabían cómo, habían dos corrientes, dos fuerzas del agua que los llevó hasta ahí. Y el barco se clavó. Y otra corriente alaba el barco de un lado hacia otro hasta que lo partió. Dice el verso 42, y el plan de los soldados era matar a los presos, para que ninguno de ellos escapara a nado. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, impidió su propósito y ordenó que los que pudieran nadar se arrojaran primero por la borda y llegaran a tierra, y que los demás siguieran, algunos en tablones y otros en diferentes objetos de la nave. Y así sucedió que todos llegaron salvos a tierra. Aquí encontramos una escena bastante sorprendente. El centurión, el encargado del ejército de soldados, dice que simpatizaba con Pablo. Y estos soldados, su costumbre es que si en algún momento escapaban sus prisioneros y llegaban donde el César sin los prisioneros, y sabían que habían escapado, ellos morían. Entonces decidían matarlos antes de que pudieran huir. Pero el centurión, en su autoridad, sabía que si mataban a los demás, Pablo como prisionero iba a morir. Y él no quería que Pablo muriera. Ahí estaba la mano de Dios dando gracia, poniendo en gracia para con el centurión a Pablo. Y dice que la promesa de aquel ángel
de aquel mensaje de Dios se cumplió. En el verso 44 dice que todos llegaron a nado, algunos en tablones, en objetos, todos pudieron nadar hasta la costa y llegaron salvos a tierra. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Cuando llega la luz al amanecer y la tormenta se aleja, es cuando nos sentimos confortables y agradecidos posiblemente. No fue diferente en esta historia. Y veamos lo que dice aquí el escrito. Y una vez que ellos estaban a salvos, nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Quiere decir que ya ahora encontramos el nombre de la isla. Esto hace más real el relato. Y el verso 2 dice, y los habitantes nos mostraron toda clase de atenciones, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron una hoguera y nos acogieron a todos. Dice que la hospitalidad de los lugareños de esa isla, de los habitantes, fue relevante. Los vieron mojados, tuvieron que nadar, llegar a la costa nadando, unos en tablas y en objetos como lo leímos anteriormente. Pero hacía frío porque estaban en invierno y ellos encienden una hoguera. Era lo mejor que podían hacer para calentarlos a todos y evitar un tipo de hipotermia o algo semejante. En el verso 3 sucede algo que nos deja con la boca abierta, pero dice el pasaje, pero cuando Pablo recogió una brazada de leña y la echó al fuego, una víbora salió huyendo del calor y se le prendió en la mano. Esto es algo que nos sorprende. Aquel hombre de Dios había sido salvo de hundirse, del naufragio, de morir en la tormenta. Pero dice el relato que él colabora, Pablo, con la leña y toma una brazada y la echa al fuego. Pero había una víbora que quiere huir del calor y se le prende en la mano a Pablo. Lo muerde. Esta víbora era muy venenosa según se entiende. Él no podía vivir más de 2 minutos, 3, 5 minutos de vida, porque era de una alta toxicidad su veneno. Dice el verso 4, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Por este verso 4, y los habitantes, los lugareños, los que sabían de víboras, los que ya tenían experiencia, dice, y los habitantes al ver el animal colgando de su mano decían entre sí, sin duda que este hombre es un asesino, pues aunque fue salvo del mar, justicia no le ha concedido vivir. Vea qué interesante, cómo los pensamientos de las personas cambian al ver las circunstancias que otra persona está pasando. Porque se cree que si una persona sufre es porque es mala, porque es asesina. Si un cristiano está pasando una prueba es porque tiene pecado en su vida. Y no es una verdad absoluta esto. Aquí ellos, los lugareños, sabían que aquella víbora era muy venenosa. Entonces, en su pensamiento humano dice, sí, claro, no quiere que viva. ¿Quién no quiere que viva? Justicia era una diosa que ellos tenían, los lugareños. Mira que aquí aparece en mayúscula. No es la justicia de Dios, la justicia del Dios que nosotros conocemos, sino esa diosa a los cuales ellos adoraban, que estaba haciendo justicia, pues no había naufragado, entonces tenía que morir de alguna forma, y justicia no le concedió vivir.
Pero ¿qué sucede con Pablo? Dice que Pablo, sin embargo, sacudiendo la mano, arrojó el animal al fuego y no sufrió ningún daño. Pablo no sufrió ningún daño, aunque lo mordió una víbora venenosa. Porque hollarán serpientes y escorpiones, dice el Evangelio, y no les harán daño. Por otra parte, dice el verso 6, y ellos esperaban que comenzaran a hincharse. Ellos esperaban que Pablo se hinchara y muriera, o que súbitamente cayera muerto. Pero después de esperar por largo rato y de no observar nada anormal en él, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Qué flaqueante es el pensamiento, la fe de las personas. Se guían por lo que ven y no por la convicción que tienen en sus corazones. Sin ninguna duda, estos habitantes de la isla no tenían un Dios verdadero, no tenían una fe verdadera, no tenían convicción en sus vidas. Se iban por vista, porque vieron que Pablo no cayó y esperaron un largo rato. Dice que entonces cambiaron de parecer y decían que era un Dios. Cada uno de nosotros no tenemos que sorprendernos de las cosas que pasan. No tenemos que juzgar antes de tiempo. No podemos señalar a las personas que sufren un accidente o que tienen una muerte súbita, porque solamente Dios tiene el control de las cosas. La misericordia y el favor de Dios siguen a toda aquella persona que le honra. Y en este texto no es la excepción. Dice el verso 7. Y cerca de allí había unas tierras que pertenecían al hombre principal de la isla, que se llamaba Publio, el cual nos recibió y hospedó con toda amabilidad por 3 días. Y sucedió que el padre de Publio yacía en cama, enfermo con fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo, y después de orar puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados. También nos honraron con muchas demostraciones de respeto, y cuando estábamos para zarpar, nos suplieron con todo lo necesario. La gracia de Dios está con aquel que le sirve de una forma honesta, que le sirve de una manera desinteresada y humilde. Dice que el hombre principal, el alcalde, el gobernante de esa isla, del principal hombre, dice que los recibe con amabilidad y los hospeda por 3 días a ellos. Pero que el padre de Publio estaba enfermo en cama, tenía fiebre y disentería. Recordemos que el escritor del libro Los Hechos es el Lucas, el que escribe el Evangelio también. Y Lucas era médico, sabía los síntomas que podía presentar una persona y él la describe con toda autoridad científica y médica: fiebre y disentería. Y Pablo entró a verlo, dice, y después de orar, puso las manos sobre él y lo sanó. Dios le dio el don de sanidad en ese momento. Él ora a Dios y Dios responde esa oración. Él se somete bajo la autoridad de Dios y Dios le da el poder de sanar a aquella persona. Cuando esto sucedió, los demás habitantes de la isla que tenían enfermedades venían a él y eran curados esas personas, porque Dios dijo que señales iban a ser aquellas personas que llevaban el Evangelio.
Y una de esas señales era poner las manos sobre enfermos e iban a ser sanos. También dice que los honraron con muchas demostraciones de respeto. A ellos los trataron como personas importantes, como se trataba a una persona del rango que ellos estaban acostumbrados a atender. Y Dios les había dado esa gracia. Y cuando estaban para zarpar, dice que los suplieron con todo lo necesario. Ahí quiere decir que hubo ropa, cobijas, alimento, para que ellos pudieran sobrevivir. El favor de Dios está con aquellas personas quienes desinteresadamente trabajan por Él. Nunca les faltará nada. Como vemos, Dios no abandona a nadie, quien le sirve con sinceridad de corazón. Dice el texto siguiente: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Este pasaje de Juan nos está hablando de que no somos huérfanos. Él viene por nosotros. Tenemos una esperanza y le estamos esperando. El verso 27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. No sé cuál es la tormenta, cuál barco encalló y dónde está arribando tu embarcación. Se desbarató, se desmoronó, navegaste a tientas, sin ver las estrellas, sin orientación, con el agua al cuello. Dice el Señor Jesús: la paz os dejo y le doy mi paz, pero no es esa paz que el mundo da. Por eso no se turbe, no se asuste, no tengan miedo en tu corazón, porque Él está con nosotros, aún en medio de la tormenta. Por lo tanto, cuando las cosas no van bien, recuerda, Dios tiene el control de todo. Si nuestra esperanza y confianza está en el Señor, entonces pase lo que pase, Dios toma el control. Él es nuestro capitán. Él toma el timón del barco y nos hace llegar a un lugar seguro. Espero que haya sido de bendición para ustedes esta corta reflexión de la palabra. Esto es Un Café con la Biblia. Y también te invitamos todos los jueves a las 6:30 a compartir un espacio como estos en vivo, donde podremos hacer preguntas y podemos compartir con demás personas nuestras experiencias. Puede saber más de nosotros en uncafeconlabiblia.wixsite.com, visítenos, o Un Café con la Biblia blogspot.com. Si quiere comunicarse con nosotros, en la descripción del video te dejamos un correo electrónico en el cual puedes escribir tu inquietud y te daremos más información. Que la paz de Dios esté con ustedes.